Hola, buenos días. Nosotros vamos a presentar el video de la situación problema número 2, sistema inmune. El equipo está conformado por Roberto, Daniel, Diego, Renata y yo, Juan Luis Mejía. El primer tema que tenemos es el de coagulación, pero antes debemos conocer el estado fisiológico de la sangre, lo que hace que el flujo sanguíneo se mantenga fluido. Por eso tenemos que tomar en cuenta las siguientes tres cosas. Las células endoteliales nos van a ayudar a secretar óxido nítrico y prostaciclina, las cuales nos ayudan a mantener de una manera inactiva las plaquetas para que éstas no se puedan juntar con la superficie endotelial y crear el proceso de coagulación. Dentro de los tejidos también tenemos el heparansulfato, el cual no es un anticoagulante natural, el cual se junta y se activa con la proteína antitrombina 3 para inactivar los factores 2, 9 y 10, el cuales se encuentran de manera normal en nuestro flujo sanguíneo. Y también tenemos la trombomodulina, que esta se va a unir con la trombina o factor 2 para así activar a la proteína C y que esta nos ayude a inactivar los factores 5 y 8. Luego tenemos el espasmo vascular, que este va a ser activado por los vasos sanguíneos dañados con el propósito de prevenir pérdida de sangre al contraer estos vasos sanguíneos. Para eso tenemos tres procesos que nos van a ayudar, que son la endotelina, que esta va a ser secretada por las células endoteliales dañadas, que se van a poder unir con las células lisas del músculo para que éste se pueda contraer, generando una vasoconstricción y así prevenir pérdida sanguínea. También tenemos el mecanismo biogénico, que cuando una lesión llega de manera directa al músculo, esta se va a contraer para el mismo músculo lastimado. Y por último tenemos la activación por nociceptores, los cuales van a inducir dolor, el cual de una manera directa va a generar vasoconstricción. Y bueno, posterior al espasmo vascular tendremos la formación del tapón plaquetario. Habrá 4 etapas: exposición, adhesión, activación y agregación. En la exposición, el daño estructural a las células endoteliales y el músculo liso vascular expondrá al colágeno subyacente, y las células endoteliales al mismo tiempo liberarán factor de von Willebrand, que se unirá al colágeno expuesto. Después, en la adhesión, como las plaquetas circulantes se unirán al factor von Willebrand mediante el receptor GP1B. Después, en la activación, las plaquetas unidas se activarán y tendrán un cambio conformacional que generará pseudopodias para agarrarse a otras plaquetas y al factor de von Willebrand. Y también habrá una exocitosis de gránulos alfa y densos. En específico, es importante mencionar los densos porque liberarán ADP, tromboxano, serotonina y calcio. Por último, la agregación, este ADP y tromboxano se unen a plaquetas circulantes y las activarán a través, y bueno, esto resultará en la expresión del receptor GP2B3A, y este receptor permite que el fibrinógeno una a dos plaquetas, formando un tapón plaquetario que detiene el sangrado. Después, en la coagulación, primero que nada es importante identificar qué estímulos inicia en cada vía. La carga negativa del colágeno en la superficie plaquetaria inicia la vía intrínseca, mientras que el daño tisular y consecuentemente el factor tisular activará la vía extrínseca. Y bueno, es así como progresivamente los factores de la cascada serán activados de manera descendiente. Empezando con el factor 12 en la vía intrínseca, una vez activado, este activará el 11 al 9, y es aquí donde una vez activado el factor 9 se formará la tenaza intrínseca con el factor 8 para después activar al factor 10. Ahora enfocándonos en la vía extrínseca, esta inicia con la activación del factor tisular o factor 3, para después formar una tenaza con el factor 7, activando de manera similar a la vía intrínseca al factor 10. Como podemos observar, ambas vías convergen en la activación del factor 10 y por extensión la vía común. Y bueno, una vez activado el factor 10, este formará una tenaza con el factor 5 llamada protrombinasa. Y como está en el nombre, este convertirá el simógeno protrombina en trombina, considerada la enzima principal en la cascada de coagulación. Y ya por último, la trombina activará el fibrinógeno, convirtiéndolo en fibrina, resultando en su polimerización y la formación de la red de fibrina como elemento que fije el tapón plaquetario. Bueno, pasamos ahora a la fibrinólisis. La fase fibrinolítica es aquella fase en la que se lleva a cabo la inactivación de los productos de la coagulación. La proteína importante en este asunto es una producida por el hígado, llamada plasminógeno, que se va a activar en plasmina, y esta forma activa va a ser la que inhibe y degrada todo el polímero de fibrina.
El resultado de la fibrinólisis es el dímero D, que es de hecho muy usado en estudios para evaluar que se lleva a cabo correctamente la coagulación y todos los procesos involucrados en esto, y fragmentos X, Y, D y E de la proteína. La activación del plasminógeno, ¿cómo va a ocurrir? Pues tenemos dos activadores principales. El primero es el activador del plasminógeno tisular, el cual es producido en células endoteliales, y el activador de plasminógeno tipo urosinasa, el cual es producido en células nucleares e incluso en algunas células epiteliales del tracto urinario. ¿Cómo se regula la fibrinólisis? Pues aquí tenemos 4 agentes reguladores. El primero de ellos y el más importante es el inhibidor del activador de plasminógeno, o sea, una proteína que inactiva directamente TPA y UPA para que no se convierta el plasminógeno en plasmina. Después tenemos el inhibidor activador de plasminógeno 2, que es lo mismo que el primero, solo que se encuentra principalmente en la placenta. Después está la antiplasmina, que es el principal inhibidor de la plasmina libre, o sea que inhibe directamente la forma ya activa del plasminógeno para que no se una a la fibrina y no la degrade. Y tenemos también el inhibidor de fibrinólisis activado por trombina, el cual actúa mediante la prevención de la unión del TPA, del activador de plasminógeno, con el plasminógeno. O sea que a final de cuentas simplemente no se activa el plasminógeno, plasmina. Y bueno, aquí tenemos un resumen de la fibrinólisis desde la cascada de coagulación. Aquí tenemos que después de que la trombina activa el fibrinógeno y se forma la fibrina que forma el trombo, aquí llega ya después el TPA, que va a activar el plasminógeno, activar la plasmina, y esta va a degradar directamente todo el trombo mediante la destrucción del coágulo de fibrina, y se van a liberar los productos de degradación de fibrina, que ya dijimos que son el dímero D, el más importante de ellos. Generalidades del sistema inmune. Al hablar del sistema inmune hablamos de 4 funciones principales. Como tal, se va a encargar de diferenciar patógenos dañinos del cuerpo y también a diferenciar los antígenos normales del cuerpo. Como tal, también nos va a ayudar a retirar células muertas de los tejidos, nos va a promover la curación de heridas y el reconocimiento y destrucción de células transformadas, sea esto por virus o algún proceso neoplásico. Como tal, se va a clasificar en 2 partes, sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo. En cuanto al sistema inmune innato, decimos que este va a ser de reacción inmediata, de 0 a 12 horas, va a ser la primera línea de defensa y va a estar mediada por células. Esta se va a adquirir sin exposición a patógenos y van a existir pocos genes involucrados, lo que se traduce a una baja especificidad que va a estar mediada por receptores generales tipo PRR. No vamos a tener respuesta clonal ni respuesta de memoria y como es la primera línea de defensa vamos a tener barreras físicas, barreras celulares y barreras proteicas. Algunas células del sistema inmune van a ser los macrófagos, los neutrófilos, linfocitos NK, entre otras. Al hablar de barreras físicas hablamos de barreras epiteliales. Ahora, si hablamos de barreras celulares, tenemos células fagocíticas, como son neutrófilos y macrófagos, las células dendríticas, que es la conexión entre el sistema inmune innato y adaptativo, y las células linfocitos NK, que como tal estas van a destruir células transformadas por virus o procesos neoplásicos en la formación de tumores. También vamos a tener las proteínas del complemento que forman parte del sistema de complemento. Estas de aquí como tal van a ser llamadas opsoninas y van a ser estas proteínas del sistema de complemento que literalmente van a marcar a los patógenos para que sean apetecibles para los fagocitos. El proceso de opsonización del patógeno es como tal el proceso por el cual se marca a los patógenos de estas opsoninas y la quimiotaxia es la atracción que va a tener este fagocito hacia estos patógenos gracias a que están marcados con estas opsoninas. Vamos también a tener células presentadoras de antígenos, que como tal dijimos va a ser la conexión entre el sistema inmune innato y adaptativo. Por una parte vamos a tener las células dendríticas foliculares, llamadas CD2, que como tal van a presentar antígenos a los linfocitos B, para que estos reconozcan lo que es propio y lo que es extraño en el cuerpo. Vamos también a tener macrófagos y linfocitos B que van a presentar antígenos a linfocitos T ya activados, y finalmente vamos a tener a las que podríamos decir son las células presentadoras de antígenos por excelencia, van a ser las células dendríticas clásicas, las CD1, que como tal van a presentar antígenos a linfocitos T vírgenes. Ahora bien, ¿cuáles son las respuestas del sistema inmune innato? Vamos a tener 2 mecanismos, inflamación y fagocitosis. La inflamación es una respuesta de protección ante lesiones o infecciones que promueve la reparación del tejido y el desarrollo del sistema de memoria. Mientras que la fagocitosis va a ser mediada por neutrófilos y macrófagos y es como tal comernos un patógeno
a través de la membrana para ser ingerido. Ahora bien, si hablamos del mecanismo de fagocitosis, hablamos de 4 pasos principales. Primero tenemos la unión. El patógeno va a ser reconocido por estos receptores generales tipo PRR para como tal generar una adherencia. Segundo paso va a ser la endocitosis. El fagocita va a comerse a este microorganismo y va a formar una vacuola conocida como fagosoma que va a contener algunas enzimas. En el tercer paso tenemos la fusión con lisosomas. Literalmente este fagosoma se va a unir con lisosomas para formar un fagolisosoma, que es donde se va a llevar a cabo la ruptura y digestión del patógeno. Y finalmente tenemos una disrupción de membrana. ¿Qué va a pasar? Restos del patógeno van a ser presentados al complejo mayor de histocompatibilidad para ser presentado a otras células del sistema inmune. Por ejemplo, los que son presentados al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 va a ser como tal para los linfocitos TCD8 citotóxicos, y esto es contra antígenos intracelulares. Mientras que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 es mediado por los linfocitos CD4, perdón, cooperadores, y esto es contra antígenos extracelulares. Bueno, por otro lado está el sistema inmune adaptativo. Este es mediante una reacción compleja, ya que empieza a partir del día 5. Su expresión es inducida por la exposición de patógenos, es moldeada por la expresión a patógenos, su especificidad es alta para el reconocimiento de patógenos, hay respuesta clonal y en invertebrados no hay respuesta adaptativa. En cuanto a la respuesta inmune adaptativa, por parte de los linfocitos B, estos reconocen a los patógenos y generan anticuerpos específicos contra ellos. Y en los linfocitos T, estas son activadas por unas células del sistema inmune para formar células efectoras como TCD4 y TCD8. Por último, los tipos de sistema inmune adaptativo. Está el de la inmunidad, la cual es mediante los linfocitos B, los que bloquean patógenos y eliminan microbios extracelulares mediante anticuerpos. Este tipo de sistema se divide en activa y pasiva. En la activa hay contacto con los patógenos, donde el cuerpo desarrolla anticuerpos contra él si hay alguna segunda exposición a él, y hay especificidad y memoria. En cuanto a la pasiva, este transfiere anticuerpos los cuales reaccionan y bloquean el patógeno. Aquí hay especificidad, pero no hay memoria. Y en cuanto al humoral, los linfocitos T cooperadores activan macrófagos, los cuales matan microbios, y los linfocitos T citotóxicos matan y eliminan células infectadas. Y bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias.